El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental. Es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago. Vamos, no engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, aunque eso es un distingo en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, es decir, es una deidad o una criatura positiva, y esto lo sostienen a partir de ciertos grados claramente. Bueno, pues en ese grado el iniciado va con una venda en los ojos que se le quita al llegar delante de Baphomet, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que es con los brazos en forma de X. La cruz cristiana se tira al suelo y el candidato la tiene que pisar, primero con el pie izquierdo, después con el derecho, y luego ya pide que brille la luz de Baphomet, la cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, es la luz de la gnosis, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, esa opción que consiste en pisar la cruz o vejarla de distintas formas para elegir finalmente la luz de Baphomet. En una de las órdenes Illuminati masónicas, lo que se dice también en la iniciación de uno de los grados es: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, la cristiana, salga del mundo, brille la luz de Baphomet. O sea que hay una clara elección en el candidato entre Cristo o Lucifer. Le llamen como quieran o lo quieran presentar como se quiera, sabemos quién es Lucifer, por más que le quieran revestir de toda esa vestidura de luz, sabiduría, amistad con el hombre, es quien le guía en el proceso iniciático. Un amigo sacerdote, cuando se lo conté, me dijo: esto es una clara consagración al demonio en el que se inicia en ese grado. Y por eso algunas obediencias, bueno, algunas logias, concretamente la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, solo admite masones que hayan pasado ya de este ritual, del grado 30 en adelante, que ya han pasado por esto, por esta consagración. Insisto que es uno de los dos ritos mayoritarios, el rito escocés antiguo y aceptado, uno de los dos mayoritarios a nivel mundial. En mi libro sobre la masonería lo reproduzco, este episodio, con las palabras exactas, en los rituales que tienen que ver con Baphomet y con la humillación de la cruz cristiana. Esto es lo que hay, todo lo que tiene de diabólico la masonería en sus rituales. Diabólico, sí, vamos a hablar con claridad, porque el luciferino es como entrar en la trampa de un ser benévolo que hubiéramos desconocido en su verdadera dimensión. Es diabólico, Lucifer, claro que es diabólico. Por eso, cuando hablábamos hace unos minutos de Abad Gallardo, directamente le hice la pregunta: ¿en qué grado supiste que servíais a Lucifer? Lo pensó unos segundos y me contestó: en el primero. Él pertenecía a Derecho Humano, una obediencia masónica mixta, es decir, de hombres y mujeres, que es de las obediencias donde algunos dirigentes han reconocido más fácilmente esa adoración luciferina. Precedentes de la masonería en cuanto a esa lucha entre el bien y el mal, que está presente incluso en la encíclica, que es la Carta Magna de las condenas contra la masonería de León XIII en Humanum Genus, está ahí desde el principio. Dos amores construyeron dos ciudades. Y dice: el humano linaje, empieza diciendo, por eso se llama así la encíclica, desde su creación, habla de los dos ejércitos, las dos banderas de San Ignacio, las dos ciudades.
Uno combate por la virtud y la verdad y el otro por establecer todo lo que es contrario a la verdad y a la virtud. Es decir, las dos ciudades o las dos banderas. Naturalmente esa lucha está entablada mucho antes de que se cree la masonería, así que no estamos hablando de algo que comenzara en 1717. Esa es la fecha de nacimiento claramente de la masonería, pero esa lucha venía muy de atrás. Y si hubiera que entrar en detalles, pues habría que hablar del gnosticismo, que ha estado siempre presente como una herejía del cristianismo desde los primeros siglos, que ha sido condenado reiteradas veces por la Iglesia siglos antes también de que la masonería existiera, pero ese gnosticismo va a seguir presente, está presente en nuestro mundo. Ahora mismo es sobre todo Nueva Era, una secta que viene a ser heredera directa de la masonería, la que lo ha hecho suyo. En el siglo XVII, como precedente ya muy directo de la masonería, nace la secta de los Rosacruz, que es alemana, protestante, que nace como un intento de unir a los protestantes de toda Europa en contra de dos enemigos fundamentales: el papado, la Iglesia católica realmente, pero ellos hablan más claramente del papado, y los jesuitas, que en ese momento eran, claro, naturalmente un pilar del poder pontificio, y la Casa de Austria es el otro objetivo a batir, porque son en lo político quienes están manteniendo esa lucha a favor de la Iglesia en todo el imperio y en toda Europa, ¿no? Las guerras de religión. La Casa de Austria en sus dos ramas, España y la Casa de Austria en el imperio, que ya era un imperio dividido, y se trataba entonces de convertirlo en un conjunto ya completamente protestante y desde ahí irradiar ese protestantismo al mundo entero. Pero es mentira que lo que quieran sea eso, porque podríamos pensar, aunque los fundadores son clérigos protestantes, como lo serán los de la masonería también, no quieren la imposición del protestantismo como objetivo último, sino que esto es un paso previo para lograr algo muchísimo más profundo, y ahí entra la gnosis de nuevo, que sería lo que llaman ellos, en los manifiestos Rosacruz, que son 3, una reforma de todo el ancho mundo, y devolver o dejar el mundo como estaba cuando Adán lo encontró. Con lo cual erradicamos el cristianismo de raíz, y estos clérigos protestantes lo que tienen es una clarísima contradicción con la propia fe que dicen profesar, porque esa reforma del ancho mundo no va a establecer un cristianismo herético más o menos herético o cismático, no, van a una reforma mucho más profunda. Eso es la esencia de los Rosacruz. Fracasan en parte porque en la primera etapa de la Guerra de los 30 años, porque todo esto se aglutina en torno al elector palatino, que por eso se convierte en el primer jefe del bando protestante. Hay 3 victorias católicas en la Guerra de los 30 años. Las 3 primeras etapas se saldan con victorias católicas. Y por eso la secta de los Rosacruz, que ya había recibido influencias inglesas, es el siglo del deísmo en Inglaterra, pasa a su vez allí y se fundan sociedades Rosacruz en Inglaterra que van a tener un enorme influjo en lo cultural. Por ejemplo, la generación que funda la Real Sociedad, la segunda generación de la Real Sociedad ya es Newton, tiene un claro influjo Rosacruz. De hecho, uno de sus autores más destacados, Eismoll, es un señor que es profundo conocedor de los manifiestos Rosacruz, que es quien los traduce al inglés, por cierto, para divulgarlos en Inglaterra. Newton le ha leído, le conoce perfectamente la esencia del movimiento de la secta de los Rosacruz. Y por supuesto luego en la masonería tendrá un influjo directo. La masonería lleva mucho tiempo imponiendo ya su pensamiento como un paso previo a la consecución de sus fines. Y en eso ha tenido ya victorias resonantes. Desde luego la imposición del pensamiento único imperante en Occidente hace ya tiempo, fundado en un relativismo indiscutible, que es lo que los papas han calificado de auténtica dictadura, porque lo es, del relativismo, es una gran conquista masónica. Porque desde esa perspectiva relativista, que ya es inamovible en el pensamiento occidental, parece imposible ya defender la verdad. Y esa es una conquista masónica porque la masonería nace con un discurso sincretista en lo religioso. Teóricamente acoge todas las religiones, o todas pueden tener cabida dentro de ella, siempre que se sometan a una serie de dogmas relativistas. Por eso Dios no es Dios, es el gran arquitecto del universo. Es mucho más parecido al ser supremo que triunfa en la Revolución Francesa, en el periodo del Directorio,
y antes incluso en la Convención, es otra visión de Dios naturalmente no providente y absolutamente distinto del Dios de la Biblia. Las argumentaciones de los papas, que son muchísimas, hay docenas de documentos del máximo rango, encíclicas de los papas desde Clemente XII, Benedicto XIV, por decir los primeros, ya en el siglo XVIII condenan la secta y hacen una argumentación siempre muy parecida. Y es que la señalan como un foco de disolución para el Estado y para las almas. Es decir, que la señalan como un doble riesgo, por el secretismo, por varios motivos que mencionan expresamente, la señalan como un riesgo para el Estado, para la seguridad del Estado y de la salvación de las almas. Y ya hablan de ese sincretismo, de esa negación de la verdad y de cosas peores que hay detrás también. León XIII, como citándole otra vez, habla, entre otras cosas, del secreto masónico. Sus antecesores ya lo habían hecho también. El secreto masónico es uno de los argumentos para prohibir la pertenencia a la masonería a los católicos. El también tener que obedecer estrategias cuyas últimas finalidades ignoran los adeptos, se está refiriendo, claro, a los de los grados inferiores o medios, es otra de las motivaciones, porque es instrumentalizar al hombre para unas operaciones políticas o sociales que desconoce realmente en su fin último. Las condenas se han ido reiterando desde el siglo XVIII y además es curioso como ya el segundo papa que condena, Benedicto XIV, dice al condenar que tiene que salir al paso de los rumores que se han extendido en cuanto a que ya es posible la doble pertenencia del católico a la masonería. Así que llevan difundiendo ese rumor desde el siglo XVIII. Por eso ha habido tal acumulación de condenas. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, cuando vuelve a condenar la masonería, primero como prefecto para la doctrina de la fe, en una declaración de 1983, la Quasitum Est, en la que dice que sigue siendo imposible e impensable la doble pertenencia, lo hace con una declaración muy breve, naturalmente con el respaldo del Papa reinante, Juan Pablo II, pero enseguida publica luego en el Observatorio Romano un artículo interesantísimo donde entra a fondo en las causas de la imposibilidad de esa doble pertenencia, que por cierto sigue estando considerada como pecado grave. Pasamos de una excomunión late sentencia a una situación de pecado grave para quien pertenezca a la masonería que le impide recibir la Santa Comunión, lo dice expresamente la declaración. Y decía que cuando el cardenal luego pasa a explicar en el Observatorio Romano las causas, lo hace con una argumentación como propia de él, muy filosófica, muy rigurosa en el análisis, pero que acaba transmitiendo un mensaje claro, y es que el católico tiene una manera muy concreta de relacionarse con Dios. Y no puede tener otra, no puede tener varias a la vez. Y la masonería tiene otra. ¿Es una religión la masonería? No es, pero es un método, es una manera de acercarse a la divinidad, sea esta cual sea, porque admiten varias formas de divinidad o varios conceptos, que desde luego la hace incompatible con lo que es la relación del católico con Dios, que es muy concreta. Y naturalmente, aparte, también hablaba entonces en ese artículo del relativismo masónico, de una visión de Cristo completamente adulterada desde la perspectiva masónica. Al final es imposible pertenecer a las dos cosas, ¿no? Yo he tenido con masones algún encuentro para mí muy iluminador, en el sentido de que me ha venido a confirmar en algunas cosas que yo había leído en los autores especializados en esto, sobre lo que yo seguía teniendo dudas. Me parecía imposible que en algunos rituales se llevaran a cabo estas profanaciones. Y comprendí que era cierto, porque un personaje del mayor rango dentro de la masonería española, en público, cuando alguien me hizo esta pregunta y contesté, guardó silencio sepulcral. Y efectivamente en el rito escocés antiguo y aceptado, en el grado 28, si no recuerdo mal, pero estoy hablando de memoria, pero creo que es en el 28, tiene que pisar un crucifijo después de tirarlo al suelo
diciendo esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo. Y en el mismo grado, no es el único, pero en ese grado se adora a Baphomet, que es una encarnación luciferina. Y claro, ya si están adorando al demonio, aunque lo llamen de otra manera, porque para ellos Lucifer no es Satanás, es otro concepto, que en realidad es el mismo. Sobre esto no, tendríamos que estar hablando un rato para primero delimitar lo que ellos deslindan, Lucifer de Satanás, y luego para ver los puntos en común que son obvios. Partiendo de esa base, ya no haría falta justificar mucho más, ¿no? La condena de la Iglesia a la masonería, desde el momento en que, al menos en ciertos grados, se pisa el crucifijo y se adora a Baphomet, no tendríamos que explicar ya mucho más. Aunque hay mucho más que decir. De hecho, los papas lo que han argumentado es en torno a todos los otros argumentos. El relativismo, el secreto, la obligación o la utilización de los miembros de la propia secta para fines que solo conocen los dirigentes, que son los argumentos que estaba mencionando antes, y no suelen entrar, aunque alguno lo ha hecho, en esta cuestión del satanismo. Generalmente no entran en ello. La han calificado a veces sí de secta satánica, pero sin explicar bien que en los rituales efectivamente esto se contempla. Claro, todo este proyecto de ingeniería social anticristiana que la masonería ha defendido, ha tratado de imponer desde hace siglos, se va cumpliendo ahora ya casi en sus últimos pasos. Bueno, queda bastante, más de lo que ellos desearían, pero esa ingeniería social se ha ido cumpliendo. Hace 100 años eran defensores a ultranza del divorcio. Conseguida esa conquista, que entonces parecía muy difícil, pues hemos pasado a cosas cada vez de mayor calado. Y ahora ya es una inversión del orden natural completo. Con lo cual, cuando tienen oportunidad, legislan contra el orden natural. Y claro, para eso tienen un instrumento que está plenamente defendido en las instituciones internacionales como Naciones Unidas, que es la ideología de género. En estas organizaciones hay un porcentaje altísimo de masones. De hecho, en Naciones Unidas lo ha habido siempre. No es que hayan ido entrando más tarde. Desde su fundación lo ha habido. No hay más que ver con qué criterios se funda la UNESCO. Las agencias de Naciones Unidas naturalmente están al servicio de esta misma ideología de género y algunas veces ya últimamente lo dicen de forma abierta. El componente de masones, pues según alguno de ellos incluso, ha llegado a decir que en los años 70, por ejemplo, alcanzaba en los funcionarios de Naciones Unidas hasta un 66%, que es elevado. Puede bajar, puede subir, pero esa presencia masónica es fuerte. Y en la Unión Europea exactamente igual. Los diputados laboristas, los ingleses, hicieron una protesta pública también en los 80, a principios de los 80, quejándose de que no promocionaban en sus carreras porque se encontraban siempre con esa red que les impedía subir, que era la presencia de diputados o funcionarios masónicos que tenían unos apoyos dentro de la institución mucho más fuertes. Y por aquella época Tony Blair quiso sacar adelante una disposición muy clara que impidiera a los masones participar en la vida pública. Curiosamente, un inglés, en la patria de nacimiento, en la patria de origen de la masonería, entendía que no se podía acceder a la vida pública mientras se mantuviera la condición de masón, hacia los años 80 del siglo XX. Y es que un masón tiene unas obediencias que seguir que pueden no coincidir, es más, difícilmente coinciden con los intereses nacionales. Tienen obediencias. Y además estas son, naturalmente, internacionales, muchas veces, y funcionan. Aprovechan situaciones históricas que muchas veces han ayudado a provocar también. La propia Revolución Francesa es hija de la Ilustración, de las ideas de la Ilustración, pero es que en esas ideas y en todo el desarrollo histórico del 18 francés ya la masonería tuvo un peso grande. La Revolución naturalmente fue utilizada. Los primeros pasos que dio fueron precisamente para desmantelar la Iglesia Católica. Los primeros pasos que da. Antes de la Constitución Civil del Clero ya se han expropiado los bienes de la Iglesia. Se han prohibido las órdenes. Y luego ya la Constitución Civil del Clero, que es desmantelarla del todo, creando una iglesia cismática sometida al poder revolucionario en contra de los sacerdotes refractarios que se negaron a seguir aquello, siguiendo lo que era además ya la decisión del Papa Pío VI, que había dicho que era imposible seguir eso. O
sea que cuando han tenido ocasión han participado en revoluciones, bueno, en todas. En las revoluciones liberales están detrás de todas ellas, hasta mediados del 19 claramente. Y cuando triunfan, como ocurre aquí en el trienio liberal, hay persecución religiosa, eso no falla. Y en cuanto a las guerras, las han utilizado también cuando han podido. En el siglo XX, por supuesto, y luego ya no solamente es la masonería, son sus organizaciones pantalla, que tienen un peso grande en la política internacional. Así que hay que hablar de masonería, no se puede decir que todo esto sea masonería sola, sino son también sus compañeros de viaje, sus socios, digámoslo, la trama masónica, en definitiva. Las organizaciones pantalla, que son un invento ya del siglo XX, de la masonería, han tenido y tienen un peso enorme en la política internacional, en todo Occidente. Que es aquello de tener una organización en la que la mitad aproximadamente sí pertenezcan de sus miembros a la masonería y la otra mitad aproximadamente no. Con lo cual abren el abanico de poderse relacionar o introducir en la organización a otras personas que les interesen por lo que sean, siempre y cuando éstas, claro, se plieguen a participar o tomar parte en ese proyecto de ingeniería social anticristiana. Si son dúctiles en ello, pueden formar parte de esas organizaciones, sin la menor necesidad de haberse iniciado en una logia nunca. Y estamos hablando del Club Bilderberg, por ejemplo, pero también del CFR norteamericano, que tiene un poder sobre la vida política estadounidense total, o por lo menos altísimo poder. Y el Club Bilderberg exactamente igual a nivel internacional. Luego hay que ver quién lo funda, quién lo financia, son los mismos, prácticamente, salvando las distancias en el tiempo. El CFR americano se crea ex novo en 1919, pero ya utilizaba a masones de la Tabla Redonda, otra organización pantalla de la masonería anterior, y aprovechando la Conferencia de Paz de Versalles, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya se crea este organismo, que en Inglaterra tiene una variante, pero es el mismo organismo, el Real Instituto, y el CFR es en Estados Unidos. Y el Bilderberg se funda más tarde, ya en los años 50, pero la financiación y los grandes apoyos de un organismo y del otro son los mismos, especialmente destacando la familia Rockefeller, naturalmente, que es una fuente de financiación de estas organizaciones pantalla y que tiene su propia logia en Nueva York. La Gran Logia Rockefeller es una logia la más elitista, por cierto, de orientación esotérica luciferina. Porque naturalmente es mucho más sencillo acabar con algo si estás en la ciudadela, en el reducto que defiende la institución, que hacerlo desde fuera, de manera externa. Lo intentaron durante todo el siglo XVIII, por eso se persigue y luego se disuelve la Compañía de Jesús. No es una operación exclusivamente masónica, cuidado, tampoco, pero tuvieron parte muy activa los masones en esto. Y una vez demolida la Compañía de Jesús, el papado ya fue una presa fácil. Y aún así, ya en el 18 se dio infiltración, en el 19 más, bastante más, en el 20 va más, es un fenómeno que va más. Probablemente Pablo VI, cuando habló del humo de Satanás, que era perceptible ya dentro de la Iglesia, dijo, por alguna rendija se ha colado el humo de Satanás, estaba hablando de esta infiltración. El mal había entrado, ¿no? Él tuvo conocimiento de una lista publicada por un periódico, por un periodista llamado Pecorelli, que lleva su nombre, la lista Pecorelli, donde hacía una relación de clérigos de la Iglesia Católica pertenecientes a la masonería, empezando por Monseñor Bugnini, que estaba también en el punto de mira de varios cardenales por la reforma litúrgica que estaba haciendo en aquel momento. Se le investigó, lo hicieron los carabinieri, y lo que salió a relucir es que no solo Bugnini, que fue trasladado a la nunciatura de Teherán, que es como si te mandan a la luna, efectivamente, por Pablo VI en cuanto tuvo conocimiento de aquello, sino otros muchos clérigos también. Nunca la Iglesia ha desmentido esa lista. El autor de la lista murió asesinado a tiros en la puerta de su periódico, pero esa lista se ha publicado más de una vez y nunca el Vaticano la ha negado. Luego, si atamos cabos, la lista se publica, no hay desmentido, ya este señor, que era el que encabeza la lista, lo mandan a Teherán, y se disuelve su consejo, el que presidía él, eso indica bastante, ¿no? Y por esas fechas se produce la declaración de Pablo VI del humo de Satanás.
La Compañía de Jesús nace con un cuarto voto de obediencia al Papa y de disponibilidad absoluta a la persona del pontífice en tiempos de la Reforma luterana. Son prácticamente coetáneos de la Reforma luterana, nacen para eso. Y además apuntan bien porque se constituyen en una orden de excelencia en la educación. Son imbatibles en la educación, son el gran enemigo de la Ilustración anticatólica precisamente por la excelencia en la educación. Los estudios reales de Madrid, Universidad de los Jesuitas, antes de la expulsión, aquí en el siglo XVIII, era la universidad puntera en España. La más innovadora, la que tenía el mayor desarrollo de las ciencias empíricas aquí en Madrid, la que atraía a mayor número de profesores extranjeros, mucho más que Salamanca en aquella época. Pues con esos es con los que había que acabar. Porque claro, si en el campo de la educación resulta que son ya imbatibles, porque lo eran en España y fuera de España, en todas las monarquías católicas, y encima siguen siendo el baluarte del papado, no hay que investigar demasiado. ¿Qué harán los enemigos de la Iglesia? Ir a por ellos. Y lo consiguieron. La lucha para acabar con la compañía es una lucha muy enconada. A la hora de propagar lo que es ideología de género, tienen estrategias clarísimas. No hay más que poner la televisión para verlo, ¿no? Y la ideología de género, hoy en día, el que se atreva a ir en contra de alguno de sus aspectos, pues se expone a una descalificación total. Y no descartemos que dentro de poco a una condena judicial. Ir hoy contra la ideología de género es exponerse precisamente a eso. Esa es la dictadura del relativismo. Le han dado la vuelta por completo a la situación. Porque, naturalmente, si se defiende que el matrimonio entre personas del mismo sexo es exactamente equiparable, bueno, se defiende, se ha establecido ya, al de una pareja heterosexual, la moral sexual es ya absolutamente indefendible, es el vale todo. ¿Qué límite se le pone a la... ¿Puede haber una moral sexual ya después de la implantación de la ideología de género? No. Una de las armas más sólidas de la masonería es como un arma del demonio, que no se crea en él, pues que no se crea en ella. Por eso han sido una sociedad secreta, siempre. Secta secreta. Ocurre que ahora sí que ya, como tienen el campo bastante trillado, están empezando a salir. Poco a poco. Por ejemplo, hace un año más o menos se manifestaron a favor del aborto libre, pero ya como masones, con lo cual se ve claramente cuál es la estrategia, ¿no? Como coincide con feminismo radical, ideología de género, naturalmente el derecho al aborto o el aborto como derecho es una de esas conquistas, entre comillas, pero hasta ahora han estado muy ocultos, lo siguen estando prácticamente en todo, y cuando aparecen hacen siempre el discurso filantrópico, tolerante, etcétera, al que nos tienen acostumbrados hace mucho tiempo. Negar que existen, bueno, pues a cualquiera que lo niegue yo les puedo dar la dirección de donde está la Gran Logia de España. Lo que pasa es que no se les puede aconsejar que vayan por allí. Pero negarlo es ya una ignorancia supina, si es que hoy en día están muy activos.